Bienvenidos a Estrategia Televisión. Situación crítica la que están viviendo actualmente las Fuerzas Armadas chilenas. Y no lo digo yo, que también, sino lo dicen los propios generales chilenos. No ha sido otro que el general Javier Iturriaga, este que estáis viendo aquí en la foto, quien ha dado la voz de alarma. Ahora mismo Chile solamente dispone de presupuesto para pagar aproximadamente al 23% de los soldados chilenos. El general Iturriaga ha indicado que con la cifra actual solo se puede pagar a 1.600 soldados profesionales. Es decir, que Chile solo tiene efectivo para pagarle a un regimiento. Una realidad bastante triste. Este aviso fue hecho, como he dicho, por el general Iturriaga a finales del mes pasado, de octubre, en una sesión en la subcomisión mixta de presupuesto de defensa chileno, donde se autorizaba el dinero necesario para pagar a los soldados profesionales y a los soldados conscriptos, es decir, a los reclutas. Este mismo general indicó que los soldados profesionales, cuya cantidad asciende en torno a los 7.000 efectivos, que es lo que autoriza la ley, ahora mismo solo hay dinero, o como dicen en Iberoamérica, solo hay plata, para pagar a 1.600 de ellos, es decir, poco más que un regimiento. Estas declaraciones del propio general chileno dejan patente cuál es la realidad, una realidad que vengo en este canal alertando y criticándola, que es el abandono total que el gobierno de extrema izquierda de Boric está sometiendo a las Fuerzas Armadas chilenas. El propio general, al cual envidio, porque al menos no se calla como por ejemplo los cobardes oficiales españoles, pues puso el grito en el cielo indicando que no solamente hay una desfinanciación total de las Fuerzas Armadas, sino que cada día se le pide más cosas al Estado, se le pide más cosas desde el Estado chileno a las Fuerzas Armadas, estado de excepción, patrullas adicionales, colaboración con fuerzas policiales, etcétera, etcétera, etcétera. El propio general indicó que todo tiene un límite. En esa misma comisión, diversos diputados pusieron el grito en el cielo ante la situación actual que se está viviendo. Por ejemplo, uno de ellos, Tomás de Rentería, explicó que se trataba de un simple malentendido. Tomás de Rentería, que digamos pertenece a la que es la parte oficialista. Sin embargo, no todos lo ven desde la misma opinión. Por ejemplo, Camila Flores, que es la presidenta de la comisión, dijo que el presupuesto para las Fuerzas Armadas no era suficiente, que esperaba que el gobierno fuese capaz de comprender la situación en la que estábamos, que los países vecinos de Chile se estaban reforzando en materia de defensa y que las Fuerzas Armadas chilenas se estaban quedando atrás. Mientras que, por ejemplo, otro diputado, Álvaro Carter, también perteneciente al partido de oposición, criticó duramente al presidente Gabriel Boric, diciendo que había tratado de borrar con el codo todo lo que escribió con la mano, que los ataques permanentes que están sufriendo por parte del gobierno y de los partidos que sustentan al gobierno, las Fuerzas Armadas chilenas, los ataques a la policía, lo que era refundar todo Chile, seguían en la misma idea y que criticó duramente que el ejército chileno solo pueda mantener a 1.600 militares profesionales de tropa, que es menos del 50% de lo que están autorizados, pues habla realmente mal del gobierno y de cuáles son sus intenciones en materia de defensa. También otros diputados chilenos como Andrés Jounet o, por ejemplo, Pedro Araya, criticaron duramente la situación, haciéndose eco de las propias palabras del general Iturriaga. Para rematar la faena, el presupuesto que había previsto el gobierno de Boric fue rechazado en esta comisión, con lo cual pues tendrá que volverse a negociar y tendrá que volverse a presentar unas nuevas cuentas. Esto es algo que yo ya he indicado y que supone un peligro enorme para las Fuerzas Armadas chilenas, porque claro, por ejemplo, tema de los F-16. Lo que en el pasado era orgullo de la Fuerza Aérea chilena, la realidad es que ahora mismo solo están operativos 8 de los 10 Block 50 y el resto de F-16 que tiene más de 40 años, aproximadamente un tercio de ellos no están operativos. Esta es la realidad de la FACH, pero esto es extensible a todo demás. Los buques cada vez navegan menos horas, los buques de la Armada chilena, y lo que respecta a las fuerzas terrestres, su material cada vez es más anticuado. Claro, lo más moderno que tiene Chile fue material adquirido en Europa de segunda mano, tanques Leopard 2A4, vehículos Marder y demás. Esos son material anticuado, es material caduco, es material que no vale para la guerra moderna. Claro, a ti te sirve de algo
cuando enfrente o no tienes tanques o directamente tiene tanques todavía mucho más antiguos que el tuyo, como es el caso del T-55. Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas chilenas se están enfrentando a una total desinversión en defensa, a una carencia absoluta de recursos económicos, y si a eso le sumamos que precisamente no son armas modernas las que tiene Chile, pues obviamente la realidad va a peor. Al final, el general Javier Iturriaga lo único que ha dicho es lo que se lleva diciendo en la estrategia de televisión desde el minuto 1, que es la preocupante situación a la que se encaminan las Fuerzas Armadas chilenas, a la que se encamina la defensa de Chile. Y es una situación que no puede sorprender a nadie porque se ha visto en Perú, sobre todo con su fuerza aérea y con su ejército de tierra, y se ha visto en Argentina en los últimos 20-30 años. Claro, una situación que ahora todavía se vuelve peor. ¿Por qué? Porque Perú está dando pasos de gigantes en recuperar capacidades militares y además lo está haciendo de una forma que es realmente a mí la que más me preocupa para Chile, porque por ejemplo Argentina de momento lo único que tiene planeado es comprar, adquirir y ya está. Pero Perú no está cayendo en ese error de Argentina de intentar recuperar deprisa y corriendo capacidades sin tener un plan trazado a medio y largo plazo. Perú no. Perú, por ejemplo, quiere producir de forma local sus propios blindados, va a producir de forma local sus propias fragatas. Es decir, Perú está trabajando en una dinámica de no comprar por comprar, como por ejemplo ha hecho siempre Chile o está haciendo ahora mismo Argentina, sino que está trabajando en una dinámica de adquirir conocimiento, de adquirir sabiduría, de no solamente comprar un carro de combate, comprar un blindado y comprar un buque, sino de participar en la producción de ese sistema de armas. Con lo cual, las ventajas que obtienes son importantísimas, porque como ya he explicado 1.000.000 de veces, te da exactamente igual tener 1000 Raptor y 10.000 F100. Si tú no eres capaz de producirla, tarde o temprano se te van a acabar, y si el enemigo es capaz de producir sus armas, aunque sean netamente inferiores a la tuya, si es capaz de producir sus armas, va a tener todas las de ganar la guerra. Es una simple cuestión de números. Destrúyeme 1000 carros de combate. Si yo puedo fabricar otros 1000, me da exactamente igual. Ahora, si yo te destruyo a ti solo 10 carros de combate, pero tú no eres capaz de reponerlo, tarde o temprano, de 10 en 10, te vas a quedar sin carros de combate. Esta es la realidad de la guerra, y esto es así pues prácticamente desde el siglo XIX, desde que la logística empezó a ganar guerras. Esto ya no es una batalla que decide una guerra y ya está, como pasó hasta el siglo XIX. Ya estamos cambiando completamente la situación y las guerras la gana la logística. Y es muy difícil que alguien sin logística pueda ganar una guerra, no sé que tengas enfrente sea un absoluto desastre. Por lo tanto, como ha dado la voz de alarma el general Iturriaga, las Fuerzas Armadas chilenas se están enfrentando a una situación muy complicada y ya no estamos hablando de aviones, de buques o de blindados. Estamos hablando de que no hay dinero para pagar a los soldados. Que ahora mismo solo hay dinero para pagar aproximadamente el 23 o el 25% de los efectivos de las Fuerzas Armadas chilenas, del personal militar profesional. Solo un 23%, 1000 y pico soldados, un regimiento. Son unos números dantescos. Son unos números dantescos y son unos números que obviamente o el gobierno de Boric espabila, cambia la dinámica, o por el contrario, Chile se va a enfrentar a una situación extremadamente complicada. Extremadamente complicada, que a lo mejor la única forma de solución que tiene es dependiendo de quien gane las elecciones, aunque lo ideal no sería que esto depende de quien gane las elecciones, sino como Chile ha hecho siempre, por lo menos en los últimos 30 años, tenía una estabilidad política, entre otras cosas, porque la izquierda era centro-izquierda, no era extrema izquierda como ahora. Pero sí que Chile tenía esa estabilidad política y daba igual quien gobernase, fuesen conservadores o socialdemócratas, que había una clara apuesta por la defensa nacional de Chile. Ahora mismo los conservadores siguen siendo conservadores, pero la socialdemocracia de Lagos ha muerto y ahora es extrema izquierda. Y esa extrema izquierda, que tiene pues todos los componentes y todas las características de la extrema izquierda del siglo XXI, ese nuevo comunismo, las Fuerzas Armadas chilenas le importan un pimiento. Y eso que Boric tiene la dudosa capacidad de defraudar a todos, tanto a los que no son de su bando como a los que son de su bando. Aún así, obviamente, está claro que los militares de Chile a Boric le importan muy poquito. Y las Fuerzas Armadas chilenas están empezando a tener un problema
extremadamente serio y preocupante. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.